Se encuentra con nosotros Humberto González Arroyo, él es director general táctico operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Recursos y Protección Civil, y nos va a explicar lo que sí y lo que no debemos hacer al asistir a estos eventos de Semana Santa. Humberto, bienvenido a Capital 21, pues un gusto recibirlo, muchas gracias. Muchas gracias, Feli, muchas gracias, Juan. Pues por supuesto que es muy importante llevar a cabo todas las medidas de seguridad y de protección civil. Un saludo de parte de nuestra secretaria, la arquitecta Miriam Ursoa Venegas. Y lo más importante es, uno, protegerse, hidratarse. Dos, evitar llevar mascotas. Tres, proteger y tener muy cuidado con los niños. Este es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de eventos socioorganizativos masivos que a veces podemos tener 200,000, 300,000, varios millones de personas en estos eventos y en donde se requiere la hidratación, el control obviamente, el cuidado de los niños, el evitar llevar mascotas, el llevar también alguna tarjeta con las identificaciones, si son alérgicos a algún medicamento, y lo más importante, no llevar obviamente ningún tipo de artefacto pirotécnico, no llevar ningún tipo de artefacto que pudiera agredir a las personas, y algo que es muy importante también, ubicar en todo momento cuáles son los puestos de auxilio, los puestos de seguridad, los puestos de protección civil. Quiero mencionarles que en este tipo de eventos tenemos un despliegue, y como bien lo mencionaban hace unos momentos, muy importante entre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Gobierno y las diferentes alcaldías. Es un evento muy coordinado en donde van a ustedes a encontrar personal de esta dirección, de la propia Secretaría, áreas de análisis de riesgos, de vinculación, de capacitación, pero también personal de seguridad ciudadana y de la propia alcaldía, que vamos a estar 100% atendiéndolos. Para el día de mañana, por ejemplo, cada 5 metros en las vallas existirá personal de Gobierno Central, de Civiso, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuidándolos, protegiéndolos, dándoles atención y, lo más importante, tratando que todos estos eventos sean eventos muy seguros. ¿Y esto cómo lo podemos llevar a cabo? Sencillamente, uno, entendiendo que tenemos una temperatura importante y que la hidratación, el cubrirse es una cuestión necesaria. Dos, ubicar los puestos de auxilio. Tenemos servicios médicos, tenemos un servicio de atención prehospitalaria muy bien coordinado con el ERUM, con la propia Secretaría, con muchos grupos voluntarios que están participando, no nada más en Iztapalapa, sino en todas las diferentes alcaldías en donde se están llevando a cabo este tipo de representaciones. Y es un plan, digámoslo así, al que van las familias, Juan, porque recibimos a muchos visitantes durante estos días, Humberto, pero, por ejemplo, con los menores, mencionas que hay que tener cuidado especial con ellos, pero aquellas familias que tienen bebés o que tienen niños pequeños y de pronto caminar tantas distancias para ellos puede ser complicado, ¿hay recomendación en especial para acudir con niños? Por supuesto, obviamente lo que se recomienda es estar únicamente en la zona, porque son recorridos muy largos, entonces en la zona que más les vaya a interesar, llegar temprano, y uno de los temas importantes en el caso de los niños es no estar cercanos a las grandes aglomeraciones. Otro tema importante, caso de Iztapalapa, tenemos el apoyo también de la brigada y el agrupamiento de seguridad ciudadana a caballo. Entonces, recomendación importante es no estar cercanos a los caballos y también pedir el auxilio en el momento adecuado. Tenemos N cantidad de puestos de auxilio, tenemos la colaboración del C5, tenemos diferentes puestos de mando, hay un puesto de mando central de la alcaldía, hay un puesto de mando que tiene la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, tenemos una coordinación maravillosa con grupos voluntarios, con la Cruz Roja, con el ERUM, con los servicios de salud. Les quiero mencionar, hoy tenemos saldo blanco, por ejemplo, en Iztapalapa hasta este momento, con 2 extraviados, pero hemos tenido múltiples atenciones médicas no urgentes, pero que a lo largo de todos estos periodos, insolación, deshidratación y demás se pueden llegar a presentar. Entonces, las recomendaciones más importantes es no soltar, obviamente, a los niños, tenerlos bajo una supervisión y evitar, obviamente, el cansancio extremo. Los extraviados que usted menciona ya fueron localizados, ya no están extraviados, no, es importante saberlo. Así es, muy contento realmente por esta coordinación y lo que mencionábamos, la coordinación
de las alcaldías con la Secretaría de Gobierno, Seguridad Ciudadana, obviamente la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y todo el aparato del gobierno de la Ciudad de México, es algo que está funcionando muy bien y que hoy me siento muy contento de que tenemos en estos momentos un saldo totalmente blanco. Muchísimas gracias. Podemos ir tranquilos a disfrutar de la Así es, representación. tranquilos, aquí en la con Ciudad mucho de cuidado México. y atendiendo a las recomendaciones. Humberto, muchísimas gracias. Gracias, Feli, muchísimas gracias, Juan, por la invitación, estamos a sus órdenes.